tiempo de 6 a 7:30 en el mismo salón. Ajá. Entonces, para que lo tengan presente. Bueno, ahora, la ocasión pasada estuvimos analizando este ejemplo donde encontramos con procesos de nacimiento puro. Y ahora íbamos a trabajar una cadena de Markov a tiempo continuo. Realmente nosotros hemos trabajado con cadenas de Markov a tiempo continuo, pero cadenas de Markov muy sencillas. ¿Por qué? Porque solamente avanzan un estado hacia adelante o retroceden o se mantienen. Es decir, solamente hay 3 posibilidades de cada estado. ¿Cuál es la dificultad de una cadena de Markov a tiempo continuo? Que si hay 15 estados, en teoría, lo peor que puede pasar es que la cadena se pueda mover a cualquiera de los 15 estados, no como un proceso de nacimiento y muerte, que solamente avanza a un nacimiento, a una muerte o se mantiene. Entonces, ahora tenemos más posibilidades, ¿va? Entonces, de aquí nace la idea de la alarma exponencial. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esa alarma exponencial? Nos dice que, por ejemplo, yo me encuentro en un estado I y vamos a suponer que tengo 5 estados. Tengo el estado 1, estado 2, estado 3, estado 4, estado 5. Cada una de estas es como si fuera, sabemos que las transiciones en una cadena de Markov a tiempo continuo son de la forma exponencial. Entonces, ¿qué es lo que será en realidad esto? Cada uno de estos estados es como si fuera una alarma exponencial. ¿En qué sentido? Empiezas a correr las exponenciales cuando estás en el estado, todas al mismo tiempo. Todas van avanzando, avanzando. Obviamente, la que tenga un parámetro más pequeño va a sonar más veces que la que tiene un parámetro más grande, más amplio. Y entonces, ¿qué sucede? Que a la alarma que suene, te mueves a ese estado. Vamos a pensar que suena la 2 y entonces el siguiente estado es el estado 2. Posteriormente, cuando estoy en el estado 2, reinicio las alarmas y otra vez va el juego. Todas empiezan a contar, suena. Vamos a pensar que aunque el estado 5 tenía una tasa muy grande, pues recuerden, son variables aleatorias. Puede suceder un caso donde suena primero. Y entonces nos movemos al estado 5. Entonces, ¿qué sucede? Cada una de esas alarmas que definen el estado de la cadena de Markov sigue una distribución exponencial con parámetros lambda I1, lambda I2, etc. Perdón. ¿Qué significa? Que dependen, en principio, pueden depender del estado I. Entonces, eso es lo que sucede. Pensémoslo de esta forma. Eso de ahí cuenta el dinero que yo tengo si yo tengo una acción. ¿Qué sucede? Cuando yo tengo una acción, por ejemplo, voy a estar, o existe mayor probabilidad que si la acción vale 140 ahorita, llegue a 145. Que si vale 130, llegue hasta 145. Obviamente existe una dependencia. Entonces, eso es lo que tenemos. A estas Q se les conoce como tasas de transición. Para obtener estas tasas de transición, voy a definir lo que se llama la cadena encajada. Ahorita vamos a ver cómo yo la trabajo. Entonces, esto es como el proceso de nacimiento y muerte. ¿Qué es lo que decíamos? Hay 2 posibilidades. Una, el tiempo que tarda en dar la transición, y otra, la probabilidad de hacia dónde es la transición. Ahora las estoy combinando en una sola. En vez de que sea una transición, allá era sencillo porque solamente era hacia adelante o hacia atrás. Aquí la transición puede ser hacia muchos lados. Entonces debo de considerar el tiempo de transitar de un estado a otro. Bueno, dado esto, entonces el tiempo de salto se encuentra dado por ¿quién? Por el mínimo de las alarmas. Pues sí, el tiempo para moverte es el mínimo tiempo de cualquier alarma. Si una de esas alarmas es 1 minuto, el tiempo esperado para hacer una transición es ese. Tiene sentido. ¿Por qué? Porque en este caso simplemente estás preguntándote por moverte, saltar de un estado al que sea. Pues eso es el mínimo. Ajá. Por otra parte, entonces, ¿qué
más sabemos que entonces el mínimo de las variables aleatorias con parámetro QI es una variable aleatoria, ya lo habíamos visto, con la suma de todos los parámetros. Eso lo vemos cuando trabajamos propiedades de la distribución exponencial, lo cual implica, ahí está, voy a hacer una excepción. ¿Quién va a ser QI? Observen que QIJ es el tiempo de pasar del estado I al estado J, en hacer una transición. Entonces no tiene sentido, si estoy hablando de transiciones, que exista Q de I a I, porque es una transición. Y si se va de I a I, no hubo transición. Entonces voy a definir como QI, QI ¿qué va a ser? Va a ser el tiempo de moverse. Es el tiempo de movimiento. En pocas palabras, QI es lo que definíamos allá, el tiempo en que la cadena hace un salto, a donde sea. Y QIJ ya es bien particular, de I a J. ¿Vamos bien hasta ahí? Por las propiedades, entonces el tiempo de salto debe ser la suma de todos los tiempos de moverte. Esa es la distribución del mínimo. Bueno, entonces ahora sí definimos las probabilidades de transición de la matriz encajada o la cadena encajada. Dice que esas probabilidades de transición se encuentran dadas como Q y J entre Q y I. Comúnmente es más común que pases de P y J a Q y J. ¿Por qué? Porque las probabilidades de aquí son las de transición de estado a estado. Recuerdan que la cadena la descompusimos en dos. Una que te decía el tiempo de moverte y otra que te decía a dónde te mueves. ¿Qué tenía de bondad la que te decía a dónde te mueves? Que era una cadena de Markov a tiempo discreto. Simplemente era eso. Y entonces le adjuntabas el tiempo y a dónde y ya generabas la cadena continua. Entonces, eso es muy común que yo describa P y después pase a Q. Después vamos a ver por qué es mi interés pasar a Q. Pero es muy común que realmente el sentido de esto sea así. Que tú conozcas P y que no conozcas Q. Sí, porque es muy fácil describir una cadena discreta. ¿Recuerdan? La matriz de transición no es complicada. Sin embargo, los tiempos sí son un poco complicados, aunque sean exponenciales. De hecho, no hemos visto cómo determinarlos. Al menos no para una cadena continua. Entonces, esta va a ser la forma. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, esta nos van a dar los tiempos de transición. Y entonces, tengo una cadena de Markov que consiste en lo que se conoce como una gráfica aleatoria. Olvídense de todo teoría de gráficas. ¿Qué es una gráfica aleatoria? Al final del día, pues es una partícula, empieza en uno y se mueve hacia donde puede. Así de sencillo, como caminata aleatoria. Nada más que este está más cerrado. Solamente hay posibilidades y hacia allá va. Por ejemplo, si estás en 1, te puedes mover al 2 y te puedes mover al 0. ¿Ah? Y en este caso no puedes mantenerte ahí porque tendríamos que tener una flecha más. Ajá. Y además recuerden, ahorita estoy pensándolo, la transición, pero sí puede ser. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Observen que no hay flechas que van al mismo estado, entonces no puedo ahí. Bueno, ahora, entonces, ¿qué pasa? Que para moverme del 0 al 1 existe un tiempo que se llama, de hecho voy a ponerle o voy a modificarlos porque ahí empiezan en 0 y abajo los puse a partir de 1. Ahí está. Y entonces, si yo me quiero mover de 1 a 2, eso sería el tiempo de Q1 a 2. Y de 1 a 3 sería Q1 a 3. De 2 a 1 sería Q2 a 1. Y de 2 a 3, Q2 a 3. De 3 a 1, Q3 a 1. Y Q3 a 2. Así de sencillo. Y por lo tanto, observen que los tiempos de movimiento de Q1, es decir, en general, oye, ¿cuál es la transición de moverte del estado 1? Ah, pues es los tiempos de que se mueva al 1, perdón, de que se mueva al 2 o al 3. Ese es el tiempo de transición. El 2 de que se mueva al 1 o al 3. El 3 de que se mueva al 1 o al 2.
Eso es lo que yo tengo por un lado. Entonces, si yo conozco, ¿sí? En cuanto a las demás combinaciones, por ejemplo, si vamos al estado 3, que sea del 3 al 1, del 1 al 2 y del 2 al 3. Sí podríamos considerarlo, pero recuerden, aquí al final del día estamos haciendo con una posibilidad de transición. Ahí ya tú le estás dando la libertad que haga toda una trayectoria, pero estamos descomponiendo el proceso al nivel más básico, donde simplemente te mueves un estado, llegas a ese y como quien dice, hasta ahí lo detienes. Ya en la generalidad sí puede hacer todo eso. Bueno, y entonces a partir de esto obtengo la matriz de transición encajada. ¿Quién es esta? Pues simplemente lo tengo con la propiedad previa. ¿Cuál era la propiedad previa? Que P de I a J era igual a Q y J entre Q y. Era entre eso y bueno, ahí se observan evidentes. La probabilidad de ir de 1 a 2 es entonces Q de 1 a 2 entre Q de 1. Ahí queda. Entonces observen que relativamente sencillo. Si conoces Q, puedes pasar a P de forma inmediata y si conoces P, también puedes regresar a Q. ¿Cuál es la importancia? Yo les decía más adelante, en una matriz o en una cadena a tiempo continuo, lo más importante son ahora las Qs. ¿Por qué? Porque son las alarmas que te dicen a dónde te mueves. A eso se le llama el generador infinitesimal. Ajá. Bueno, ya lo vamos a ver. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, los estudiantes de una universidad toman turnos para ser atendidos por la ventanilla de servicios educativos. Esta ventanilla presta atención a cada estudiante que llega, más aún los tiempos de servicio de la ventanilla son de 5 minutos. Por otra parte, los estudiantes llegan a la ventanilla de servicios de acuerdo con un proceso de Poisson con tasa, un estudiante por cada 4 minutos. Después me dice, el máximo número de estudiantes que espera en la línea es de 4. No es porque no haya más espacio, sino que simplemente si un estudiante llega y observa que ya hay 4 estudiantes esperando, se retira y regresa posteriormente. Ajá. Ahora bien, independientemente del número de estudiantes que se encuentra esperando, si este es menor a 4, obviamente, entonces es similar a colocar dos alarmas exponenciales, una con parámetro 1/4 y otra con parámetro 1/5. La primera que suena indicará el estado al cual procede a cambiar la cadena. Ahorita vemos por qué. ¿Por qué tenemos esto? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Tengo aquí puedo ver el proceso estocástico. ¿Quiénes son los estados? Los estados te dicen cuántos estudiantes están esperando. Puede desde que no haya nadie, porque no están siendo atendidos, hasta que haya 4 estudiantes esperando. ¿Cuántas personas a lo máximo puede haber en el sistema? En realidad puede haber 5. ¿Por qué? Porque el que está siendo atendido más 4 que están esperando. Bueno, ¿por qué este proceso se puede simular a partir de simplemente 2 alarmas? Dice que es una alarma con un parámetro 1/4 y otra alarma con un parámetro 1/5. Bueno, es sencillo. ¿Por qué? Porque dice que le toma 4 minutos en promedio, llega un estudiante y atienden cada 5 minutos. Entonces, ¿qué sucede? Que si suena primero esta, significa que llegó alguien más. Si suena esta primero, significa que alguien se retiró o se fue. Entonces, en pocas palabras, suena 1/4, avanzas. Suena 1/5, regresas. Suena 1/4, avanzas. Suena 1/4, avanzas. Ya no puedo. Entonces, ahora nada más es esperar que regrese. Esa es la idea. Entonces, hasta ahí vamos bien con la idea de las alarmas exponenciales. Va. Ahora, entonces, ¿cómo determino las cantidades? Entonces, observen, para pasar de 0 a 1, ¿qué tiene que suceder? En este caso, para pasar de 0 a 1, debe de sonar la de 1/5. Perdón, 1/4. 1/4. Y así sucesivamente. Entonces, todas las de abajo son las que llegan. Las de abajo son 1/4.
un cuarto. Un cuarto. Aquí es un quinto. Un quinto. Un quinto. Un quinto. Y de hecho, existe una excepción. Los últimos estados. ¿Por qué? Porque cuando no hay nadie, en este caso, en inmediato, ¿verdad? Lo único que puede pasar es que llegue alguien. Y lo mismo sucede cuando están 4 esperando. Lo único que puede pasar es que se vaya alguien. Ajá. Por eso tengo esas de ahí. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Que la matriz o la cadena encajada ahora se encuentra dada por esta expresión, que relativamente es de esta forma. Observen que existen varias formas de encontrar la matriz encajada. Una, con las Qs que tengo ahí, que acabo de describir. Y otra es haciendo el estudio tal cual de lo que puede pasar. ¿Qué es lo que puede pasar? Recuerdan, esto se puede ver, de hecho, muy en concreto, se puede ver como una cadena o un proceso de nacimiento y muerte. De hecho, este es tal cual, literal eso. ¿Y cuáles son las probabilidades de avanzar? La de avanzar era lambda i entre lambda i más muy, y la de regresar era muy entre lambda i más muy. ¿Cuál es la tasa de servicio? En este caso es un quinto. Ajá. O si lo quieren ver, dado que están en minutos, la pongo como 5. Cada 5 minutos llega. Ajá. Y la de que se van, o perdón, la de que llega es 4. La de que se van es 5. Entonces todos en el denominador llevan 9. Y nada más se juega. Si avanza, en este caso es 5. 4. O al revés. Creo que está al revés, ¿verdad? Debe ser en este caso para avanzar es 4 y para regresar es 5. Ajá, está invertido. ¿Sí? Y hay una excepción. Estos de aquí, porque cuando están en 0, solamente llega 1. Y cuando no hay nadie, solamente la cadena puede regresar. Entonces, el enfoque que yo puedo hacer es de los dos aspectos, con Q o con P. De hecho, aquí que tengo P, ya después puedo calcular A. ¿Sí? Puedo calcular A. ¿Por qué? Porque observen, Q0 es Q01. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante, cómo puedo construir. Resulta ser que es un sistema para pasar de P a Q. En la práctica es eso lo que yo les mencionaba hace un momento. Siempre se calcula P, que es más sencillo. Simplemente estudias el sistema como los que estudiamos antes y construyes Q a partir del sistema. Ya lo veremos más adelante. Esto ya se encuentra aquí. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Y cuando yo tenga las Qs, voy a poder pasar a, ahora sí, mis ecuaciones diferenciales. Voy a tener que resolver una ecuación diferencial para encontrar la transición a tiempo continuo. Pero bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. ¿Dudas hasta aquí? No. Si no existe ninguna duda, hasta aquí lo dejamos. Cuídense, nos vemos el miércoles. Igual aquellos que están conectados, cuídense, nos vemos el miércoles. El miércoles voy a traer exámenes, por ahí creo que solamente me quedé con 3 o 4 que ya no entregué. Si alguien es de alguno de esos exámenes, el miércoles los tiene. Sí, Cristian, ¿qué pasó? Nos vemos hasta el viernes, ¿verdad, profe? ¿Mande? ¿Nos vemos hasta el viernes? No te escuché, a ver, repíteme. Que si nos vemos hasta el viernes, profe. No, les decía que el miércoles vamos a tener sesión. Ok, vale, profe. Entonces nos vemos el miércoles, gracias. Hasta luego. Ok. De lo del examen. O sea, te digo, si me dice que no, 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 pues ya.